Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Se cumple el primer aniversario de la primera interrupción del suministro de gas ruso a Alemania. Moscú había alegado entonces que era para realizar tareas de mantenimiento, pero poco después los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que suministraban gas ruso directamente a la mayor economía europea, fueron destruidos en el mar Báltico y hasta el día de hoy no hay una versión oficial sobre quiénes fueron los autores. La interrupción del suministro desató muchos temores aquí en Europa. Muchos se preguntaban en Alemania cuánto va a durar el gas que tenemos almacenado, va a haber cortes de electricidad, va a haber calefacción en el invierno. Finalmente, con un poco de suerte, un invierno de temperaturas templadas y numerosas medidas de contención, estos temores no se hicieron realidad, pero sí plantearon la pregunta de si está garantizada la seguridad energética en Alemania y en Europa. Tan solo 4 meses tras la suspensión de los suministros de gas ruso, el canciller alemán Olaf Scholz inauguraba la terminal de gas natural licuado de Wilhelmshaven. Además, se construyen otras terminales en Brunsbüttel y Lubmin. Para mantener el flujo de gas, los buques cisterna de GNL se convierten en terminales flotantes a una velocidad récord. Rusia enviaba la mayor parte de su suministro de gas a Alemania y su suspensión supuso un trastorno inmenso. Noruega, que ya era el segundo proveedor, ascendió al primer puesto, responsable de un 42% de los suministros, seguido de Países Bajos y Bélgica, que aumentaron su participación drásticamente. Países de la Unión Europea, como Austria e Italia, siguen recibiendo gas ruso. El año pasado, Rusia seguía siendo uno de los 3 proveedores de gas más importantes de la Unión Europea, con una participación de alrededor del 25%, similar a Noruega. Y el gas natural licuado, que es cada vez más importante en Alemania, proviene principalmente de Estados Unidos, Qatar y Nigeria. La guerra de Rusia en Ucrania cambió drásticamente el mercado de energía europeo. El gobierno alemán ha ampliado la vida útil de las centrales eléctricas de carbón. Otros países europeos quieren construir nuevas centrales nucleares debido a la crisis energética y climática. Y vamos a profundizar en este asunto con la ayuda de un experto en la materia, el doctor Daniel Suchard Sommer, que nos escucha desde San José de Costa Rica. Daniel, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos para empezar cuáles son los principales cambios en el mapa energético mundial después del cierre de los gasoductos Nord Stream. Hola Andrés, un cordial saludo para ti y por supuesto esta iniciativa que ha habido a lo largo de este año completamente ha cambiado el mapa, donde Noruega, Argelia, incluso países como Estados Unidos, Qatar, Nigeria y, como lo decía la nota, como te decía, también ha sido parte de un cambio importante que ha habido a nivel del protagonismo, que puede ser gracias a o debido a que el gas ruso no está llegando. Recordemos que el gas ruso no estaba dentro de esas sanciones como si lo estuvo el carbón y el petróleo en algún momento. Cuéntanos, Daniel, también cómo han afectado estos cambios la transición hacia las energías renovables que está supuestamente en la agenda internacional. Por un lado vemos pasos acelerados hacia fuentes limpias, pero también vemos cómo se maximiza la explotación de los combustibles fósiles allá donde se puede. Claro, es que acá por más que queramos acelerar esa transición, estamos hablando de la parte eólica, la parte solar y obviamente muchísimas cosas que tienen que ver con la parte de energías limpias, no hay forma de socavar toda la demanda que se está realizando o que se está necesitando en estos momentos y que, por supuesto, este cambio energético no se puede dar de la noche a la mañana, que se puede acelerar, pero no alcanza para todo esto. Y por otro lado, debemos considerar de que los combustibles fósiles y una gran cantidad de derivados del petróleo todavía siguen siendo parte del menú de lo que estamos utilizando nosotros hoy en día, como puede ser plásticos, olefinas, fertilizantes, agroquímicos, etcétera, Andrés. Daniel, cuéntanos para terminar, ¿cuál es tu opinión sobre la autoría de la voladura de los gasoductos? En general se asume que fueron los rusos, pero también se habla de Estados Unidos en complot con buzos noruegos, incluso de los mismos ucranianos. ¿Vos cómo lo ves? Mira, esa pregunta sí que está bastante complicada porque tendría que colocarme de algún lugar y bueno, y como todo ha quedado como en una especie de nebulosa porque algunos se culpan unos a los otros, ¿no? Pero lo que sí está claro es que hay un problema en Nord Stream 2, que hay el problema del suministro de gas ruso hacia Europa y que si bien las otras dos preguntas que me hiciste tenían que ver cómo mitigar todo este impacto, no deja
de llegar el invierno, y el invierno obviamente trae frío y el frío necesita la calefacción. Así que acá no puedo negar de que acá haya sido los rusos o haya sido los ucranianos o haya sido quien sea el afectado acá, es el continente europeo, que va a tener que mitigar nuevamente con un gas natural que hoy ha dado marchas hacia arriba, o sea, se ha incrementado los precios, y que si por la víspera sacamos el día podría haber un aumento de la parte energética, porque se viene el invierno y el invierno no es cualquier cosa allá en Europa, Andrés. Daniel Sujar Sommer desde San José, muchas gracias por estas valoraciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Andrés. Y la retirada, aunque todavía no total, de Rusia como proveedor energético en Alemania y en Europa llevó los precios por las nubes. Y tenemos los últimos datos de la inflación de la eurozona, que se mantuvo estable en agosto, un 5,3% interanual, y esto a pesar de la caída de los precios de la energía. Los datos publicados por la Agencia Oficial de Estadística de la Unión Europea plantean otra vez un dilema al Banco Central Europeo sobre si continuar el alza de las tasas de interés o cambiar su política monetaria ante el riesgo de una recesión económica. Los bancos centrales van a tener que seguir buscando este delicado equilibrio que permita moderar la inflación sin perjudicar demasiado la actividad económica después de las preocupantes cifras de manufactura de agosto. La semana pasada, una importante encuesta mostró que la economía de la eurozona se está contrayendo al ritmo más rápido de los últimos 3 años, a medida que el fuerte declive del sector industrial comienza a extenderse a los servicios. Y ahora vamos a repasar rápidamente otras noticias de esta jornada. El gobierno francés anunció un acuerdo con minoristas y productores de alimentos del país para intensificar la lucha contra la inflación. Después de 2 días de conversaciones con ejecutivos del sector, el gobierno francés anunció que las empresas congelarán o reducirán los precios de 5.000 productos de consumo diario. El gigante bancario UBS suprimirá 3.000 empleos en Suiza, una medida que forma parte de su plan de reestructuración tras absorber a su rival Credit Suisse. Se prevé que la decisión ayude a ahorrar 10.000 millones de dólares anuales. UBS obtuvo un beneficio de más de 29.000 millones de dólares solo en el segundo trimestre. Baidu, el principal motor de búsqueda chino online, lanzó el primer chatbot de inteligencia artificial de China. Se llama Ernie. Pekín considera la inteligencia artificial como una industria clave para competir con Estados Unidos y aspira a convertirse en líder mundial del sector en 2030. Los desarrolladores chinos quieren medirse con sus rivales occidentales como Microsoft y OpenAI, creadores de ChatGPT. En Estados Unidos, el gobierno ofrece 12.000 millones de dólares en subvenciones y préstamos a fabricantes de automóviles y proveedores de autopartes para impulsar la producción de vehículos eléctricos y otros vehículos de avanzada. La secretaria estadounidense de Energía declaró que su gobierno pretende garantizar que las plantas de producción y los trabajadores puedan adaptarse a la transición a los vehículos eléctricos. Por su parte, el presidente Biden afirmó que una economía de energías limpias es una enorme oportunidad para las empresas automotrices. Biden ofrecerá además 3.500 millones de dólares de financiación a fabricantes nacionales de baterías. Una decisión que podría ayudar a la Casa Blanca a mitigar las críticas que recibe de empresas y sindicatos por las normas medioambientales que propuso para acelerar la llegada de la era de los vehículos eléctricos. Nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto, nos va a contar un poco más de este asunto ahora mismo. Ana, para empezar, dinos por qué es importante para la industria tradicional automotriz de Estados Unidos esta ayuda en particular. Pues es importante porque con este dinero se van a modernizar fábricas actuales en las que ahora mismo se están produciendo autos de combustión interna para que se puedan fabricar coches eléctricos e híbridos. Es el futuro. General Motors quiere producir 1 millón de ellos en el año 2025, a la vuelta de la esquina. Lo que el gobierno trata de hacer con estas ayudas es mantener la industria de la automotriz donde está y que esta transición tecnológica no implique que desaparezcan empleos y formas de vida de regiones enteras de Michigan, Indiana y Ohio que tradicionalmente se han dedicado a esta labor. Con ello no solamente se trata de evitar la caída de zonas industriales, sino que además se atiende a la llamada de los sindicatos que apuntan a que si no, la industria se va a desplazar al sur
donde no llega el sindicato y las condiciones laborales son peores que en el norte, donde ellos están negociando ahora mismo el convenio colectivo. De hecho, han aprobado ir a la huelga si no se lleva a cabo la firma de este contrato colectivo. Los sindicatos recuerdan que el gobierno ya dio 9.000 millones a Ford para abrir una empresa de motores en Tennessee, Kentucky, el sur. Y ahora lo que no quieren es que esta transición tecnológica acabe con empleos que han apoyado desde siempre la clase media de Estados Unidos. Es una transición tecnológica, Ana, que en Estados Unidos recibe ahora más ayudas públicas todavía. Esto ha recibido muchas críticas, sobre todo desde Europa, desde aquí, y también otras grandes economías como Corea del Sur. ¿Siguen estas críticas después de esta decisión? Más mitigadas. Los líderes de la Unión Europea tuvieron palabras bastante serias para Biden cuando se aprobaron todas estas ayudas y, de hecho, el presidente de Francia y el de Alemania vinieron a Washington a buscar soluciones y evitar ayudas que distorsionaban la competencia y pudieran evitar, entre otras cosas, atraer las inversiones que iban a estar en Europa o en Corea del Sur a Estados Unidos. Finalmente, la Unión Europea tuvo que poner en marcha su propio plan de ayudas y, aunque no es tan ambicioso como el de Estados Unidos, sí que está garantizando que muchas inversiones se queden en Europa y que creen empleos, y no se ha producido esa gran fuga ni de inversiones ni de empresas. Estados Unidos y la Unión Europea además han llegado a algún acuerdo, sobre todo, por ejemplo, en materia de minerales críticos que son clave para la industria de la tecnología. En cualquier caso, Estados Unidos es un gran mercado para esta industria y muchas empresas ya estaban aquí en él. Por ejemplo, la italiana va a construir una gran fábrica de paneles solares y una empresa danesa conjuntamente con una española están haciendo un gran campo eólico en el Atlántico. Ana Nieto de Nueva York, gracias por estas valoraciones.